Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Con todos creo que he tenido la oportunidad de vernos a través de Teams en algún momento. Hoy nos acompaña también la profesora Maritza Sandoval. Más adelante tendremos el espacio para la presentación un poco más formal. Pero pues agradezco que hayan tomado el tiempo para venir y conocernos de manera presencial. Básicamente, en este espacio vamos a hablar acerca de algunos aspectos generales que tienen que ver con el funcionamiento tanto institucional, buena parte de ellos ya se los hicieron saber en la introducción general, y aquellas cosas que van a favorecer y garantizar nuestra formación y el proceso que vamos a adelantar desde los posgrados. Bienvenidas. Esta historia. Sí, estaban en el primer piso. Tenemos que evaluar el concepto de poquito. Nosotros estamos pensando lo mismo, somos solo un Porque estamos en dos pisos y colocamos entonces. Bueno. Pero creo que con esto que ha aprendido Gracias, Mimi. Bueno, bienvenidos. Entonces, les estaba comentando que en este espacio vamos a profundizar un poquito más acerca de algunos aspectos a tener en cuenta y a resolver algunas cuestiones importantes para el buen funcionamiento de nuestros posgrados, tanto desde el punto de vista formativo como administrativo y toda la logística que eso implica también para que estemos como encaminados. Y nos acompaña hoy la profesora Maritza Sandoval, que a quien me dirán en este momentito. Más adelante vamos a tener un espacio en el que vamos a presentar el equipo docente y el profe también se va a poder presentar. Como con todos he tenido la oportunidad de encontrarme de manera virtual en la entrevista, entonces voy a pasar también esa partecita y cuando presentemos al equipo docente vuelvo y presento algunos aspectos importantes. Entonces, básicamente en este espacio vamos a abordar 6 puntos generales. En primer lugar, la bienvenida, que es una extensión de lo que ya seguramente les mencionaron en la inducción general. Esa bienvenida implica una contextualización no solamente a nivel administrativo, sino disciplinar de dónde estamos ubicados. Es como los mapas de adaptación de usted está aquí, más o menos algo así, pero a nivel disciplinar, o sea, como qué parte del campo aplicado es que estamos realmente. Vamos a hablar de la contextualización de los programas y tiene que ver con el documento que alberga la orientación y la formación, tanto de la especialización como de la maestría, los parámetros institucionales y de los posgrados, que ya tienen que ver con aspectos un poco más de reglamento y cosas que seguramente ya han escuchado, las vamos a profundizar un poco más. Presentación del equipo docente, una breve presentación de ustedes, que será la primera tal vez de N, que van a ser de la primera semana de clases, y al final hablaremos acerca de las jornadas liberatorias que están programadas para la próxima semana. No estoy segura de que con todos haya hablado de las jornadas liberatorias en la entrevista, pero si no, aquí ya nos ponemos otra vez en contexto para saber de qué va. Entonces, comencemos. El campo de la psicología del consumidor, y se los mencionaba yo durante las entrevistas, es como programa, implica que nosotros sí nos comprometemos con una disciplina. Por eso la titulación es psicología del consumidor. No es comportamiento del consumidor, estudios de mercado del consumidor, nada de eso, que tiene toda la trascendencia dentro de lo que vemos, pero nosotros sí nos comprometemos con el tema de la psicología del consumidor. Entonces, ¿eso qué implica? Que la disciplina psicológica es como ese imán que empieza a atraer todas estas otras disciplinas que tienen intereses en el campo del consumidor, pero todas giran en torno a la base psicológica. ¿Qué implica esto en términos conceptuales? La psicología, para no entrar en detalles epistemológicos, se encarga o está orientada al estudio del comportamiento, ni siquiera con la tesis, comportamiento animal de los organismos. Pero cuando se le pone un apellido, decimos comportamiento del consumidor, ya estamos delimitando un contexto en el que vamos a estudiar ese comportamiento. Ahí es donde entran otras áreas, con criterios similares a entender el comportamiento de las personas en escenarios de consumo. Cada vez ha ido en aumento la cantidad de disciplinas y áreas que se interesan por este comportamiento del consumidor. Por eso es que somos interdisciplinares, porque cada uno, desde lo que yo llamo sus gafas, ¿sí?, del administrador,
de marketing, de negocios, de economía, de una forma particular ese interés de comportamiento, de entender ese comportamiento. Cuando todas esas capas están en un mismo espacio y pueden compartir esa forma en que ven el comportamiento, y hay alguien que orienta desde lo psicológico cómo es que se estudia, pues eso construye conocimiento. ¿Sí? Y es un aprendizaje no solo para quienes están en el espacio aprendiéndolo, sino para quien confluye, para el docente también es un espacio de aprendizaje porque son las experiencias que ustedes traen las que alimentan la forma de entender cómo ocurre en este escenario de consumo y comportamiento. Una de las mejores maneras de empezar a entenderlo es viéndonos a nosotros mismos como consumidores. Claro, uno puede creer tener un montón de problemas con el tema de consumo y puede ser que algo de eso sea lo que haya motivado a empezar a entender este mundo, pero realmente es poder sincerarnos respecto a qué tenemos en cuenta realmente cuando tomamos decisiones. No es lo mismo pensar en qué almorzar hoy versus en dónde o en qué sector voy a comprar mi apartamento o mi casa. No es lo mismo, ni en términos de dinero, ni en términos de involucramiento y conceptos varios que seguramente ustedes van a aprender a lo largo de todo el proceso de formación. Y esa es la manera en la que empezamos a ver cómo sí abordamos conceptos desde todas estas disciplinas y otros tantos que quedan por fuera, pero que también están allí, y cómo nos damos cuenta que nosotros ya conocíamos estos conceptos, solo que no desde una mirada académica, desde los psicológicos. Entonces se van a dar cuenta que conceptos como aptitudes, toma de decisión, memoria y cosas que me decían, pero es que yo pensé que eso era por allá como de laboratorio, como que psicología clínica lo que voy a aprender, aplicar el consumo, pues no. Conceptos básicos que seguramente ustedes ya han aplicado, ¿sí?, en su quehacer profesional laboral, como consumidores sí o sí han tenido que utilizar todos estos procesos, pero ahora le van a poner un nombre y una perspectiva basada en evidencia académica, investigativa, ¿sí? Y no necesitamos estar en un laboratorio. El laboratorio es el escenario de consumo, ¿sí? Llámese la tienda, llámese el segmento de mercado, llámese como lo quieran llamar. Entonces, para poder entender todo esto, que esto se aborda de manera mucho más detallada en las asignaturas, debemos ubicarnos en los programas. Entonces, aquí empezamos. Usted está aquí o aquí, ¿sí? En el pregrado, lo que nosotros entendemos en la educación superior como el pregrado, son todas las disciplinas en las que ustedes ya tienen una formación y que vienen a aportar para esa perspectiva del acto de consumo, ¿sí? Ustedes ya tienen una competencia, que es lo que se aprende en este ámbito del pregrado, en diferentes áreas. Con la especialización, lo que se aprende o lo que se busca es que esa competencia también sea una proficiencia, es decir, que no solo se aprenda algo, sino que ese algo se pueda poner en práctica, que tenga esa capacidad de llevarlo a la práctica de manera más inmediata. En la maestría, el nivel es de experticia. ¿Por qué podemos garantizar que se adquiere un nivel de experticia con la maestría? Porque se desarrolla un trabajo de grado. Y el trabajo de grado implica un nivel de involucramiento tal que el que hace la tesis o el trabajo de grado es experto en ese tema. ¿Quién más? Ni siquiera su director o directora, porque es un acompañante, pero el que sabe y se vuelve experto en ese tema que estudia es el estudiante, ¿sí? Y luego está un nivel de doctorado para aquellos a los que les interese mucho el campo aplicado. Después de maestría puede hacer un doctorado. ¿Cuál es la diferencia? En el doctorado el experto genera nuevo conocimiento. O sea, ya no es solo tener la expertise, sino generar conocimiento que añada, que vaya más allá de esa barrera de conocimiento, que aporte algo nuevo, algo diferente. Por eso, digamos que la implicación y los niveles de formación vienen de esta manera. Nosotros estamos aquí. Ustedes saben que quienes están en la especialización, si tienen el interés, pueden pasar y se homologa el primer año de esa especie, todo lo que implica la especialización es un año, para continuar con la maestría bajo unos parámetros particulares. Quienes están en la maestría pueden optar al título de especialista cuando terminan de cursar el plan de estudios de segundo semestre y correspondería
a la especialización. Entonces estamos entre estos dos libros. ¿Claros en dónde estamos? Sin embargo, aunque somos posgrados en psicología del consumidor, cada programa tiene su propia casa. ¿Sí? O sea, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su propio proyecto educativo del programa, que es lo que significa el PET. Entonces hay un documento para la especialización, uno para la maestría. Comparten varias cosas, por supuesto. El enfoque epistemológico, claro, pero el alcance, como hemos visto, es diferencial. La especialización lleva 33 años de experiencia, desde 1993 funciona. Y justo recién se radicó, a mitad del año pasado, en junio, se radicó el documento para la renovación del registro calificado. Básicamente es que la licencia en funcionamiento, ¿sí? Y hay que renovarlo, eso no es eterno. Y eso implica someterse a unos procedimientos de vigilancia que demuestran que seguimos ofreciendo el servicio con calidad, que podemos seguir recibiendo y formando personas en este ámbito aplicado. Entonces, esto está, digamos, listo. Simplemente es que el ministerio dé la respuesta para renovar esa licencia de funcionamiento. La maestría lleva 18 años de experiencia, sin contarnos de la especialización, por esa facilidad que les comentaba de poder continuar de la especialización a la maestría. No se suma. La maestría dio su primera corte en 2011. Está acreditada en alta calidad ante el CNA. ¿Esto qué implica? Además de la renovación o del tener un registro calificado o el permiso de funcionamiento, también la maestría se sometió, porque esto es algo voluntario, para que el ministerio pueda hacer una revisión y vea que se cumple con unos criterios de excelencia, de calidad. La acreditación implica algo voluntario y es adicional. No se está obligado a hacerlo, pero la maestría lo tiene. Y desde el 2021 está acreditada en la calidad. La cuestión con esta acreditación es que también se acaba. Tiene que renovarse, es voluntario poder ser. Nosotros estamos en este momento en el proceso de renovación. En febrero se radica el documento para solicitar al ministerio la renovación de la acreditación. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque ustedes están en una institución que no solamente se orienta hacia compartir un conocimiento en un campo aplicado, sino que se asegura de tener la vigilancia para garantizar que eso que se está enseñando está en unos estándares que están por encima de lo que se espera, ¿sí? Que es la acreditación de alta calidad. Porque la especialización no tiene, las acreditaciones en alta calidad solamente son para programas de maestría doctoral. Y para las especializaciones, pero clínicas, entiendo que del área médica. Las especializaciones no se someten a los procesos de verificación porque el tiempo que tienen de formación es corto para ello. Entonces estamos en este proceso. Con esto estoy excusándome de antemano por correos que pudieran checar de dónde se les solicite, no sé, diligenciar un formato, participar en algún evento, entrar al aula virtual, hacer alguna cuestión que tenga que ver para el caso de quienes están en la maestría, que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque recibiremos visita de pares académicos en algún momento, ellos querrán reunirse, entonces todo ese tipo de participación de la comunidad es lo que permite demostrar que cumplimos con los requisitos para poder decir que somos acreditados en alta calidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Como les digo que tenemos documentos independientes, por supuesto no voy a leer eso, pero hay una visión para la especialización, una visión para la maestría. Cada una tiene elementos clave como interdisciplinariedad, aplicación en el área de investigación de mercados. La maestría tiene un enfoque que tiene un elemento adicional en investigación, básicamente por el desarrollo de un trabajo legal. Sí o sí se adquieren unas habilidades o se refuerzan unas habilidades durante más tiempo. ¿Sí? La maestría tiene una duración de 4 semestres académicos, la especialización 2. Entonces, quien hace un trabajo de grado desde el semestre 1 hasta el 4, pues ha tenido que trabajarlo un poco más y eso refuerza cierto tipo de habilidad. Entonces, estos son elementos clave de la misión de la especialización y de la maestría.
Hay unas competencias disciplinares que se desarrollan a través de las asignaturas en de los dos programas. Entonces, busca hacer análisis, comprender y aplicar. Siempre buscamos que la brecha entre el conocimiento teórico y el aplicado sea menor, ¿sí? Pero eso también hace parte del ejercicio participativo de ustedes, ¿sí? Porque si nosotros venimos a las clases esperando recibir, pues claro que eso es algo que uno espera, pero cuando uno intenta poner eso que ya sabe, o esas experiencias que tiene en el contexto del que está aprendiendo, y hay alguien que tiene conocimiento y que puede decir, oye, sí o no, o depende en qué contextos, eso también afianza conocimientos, ¿sí? Porque nos damos cuenta que ya lo hemos experimentado, pero le estamos dando nombre. Las competencias en la maestría tienen el alcance de proponer soluciones a problemáticas del consumidor, pero esto también perfectamente lo puede hacer alguien de especialización, eso también depende mucho del enfoque y del ejercicio profesional de cada uno, ¿sí? Por sus roles, puede que ya ejerzan este tipo de competencias, lo que hacen es afianzarlas desde lo académico en este escenario. Y esto atiende a unas competencias transversales que están ancladas a lo institucional y que tienen también toda una trazabilidad sobre el aprender a aprender, habilidades metacognitivas, etc. También hay objetivos en cada una de ellas. Por supuesto, tiene que ver con la puesta en práctica del conocimiento, la formación interdisciplinaria, la responsabilidad social, desarrollo mutuo y comercio justo. Esto es importante porque de manera transversal a todos esos objetivos, el manejo ético de la información es algo clave para nosotros, porque ustedes aquí adquieren unas competencias. El cómo utilicen ese conocimiento que van a adquirir aquí hace parte de aspectos éticos, ¿sí? No se trata de vender más, o de encontrar el botón para que la gente, el consumidor, haga lo que yo quiero que haga respecto a lo que yo ofrezco, ¿no? Se trata de ofrecer la mayor cantidad de información verídica para que las decisiones sean decisiones responsables, asumiendo las consecuencias que esa decisión tiene. Yo siempre he pensado que el consumo no es ni bueno ni malo, por más rótulos que se le pongan, ¿no? Del impulsivo, el compulsivo, el comprador compulsivo, el que los... ¿sí? Pero el consumo es ni bueno ni malo, el consumo es lo que es. Y nosotros vamos a entrar y a comprender y a analizar ese comportamiento tal y como es, sin ponerle rótulo. Y eso es una cuestión no tan fácil, ¿sí? Porque es más fácil guardar información cuando le ponemos nombre, ¿no? Es como la caja donde uno guarda cosas, sella, pone bolitas de Navidad. Yo qué sé, pues claro, porque no tienes que abrirla para saber qué es lo que hay dentro. Pero aquí es importante tener en cuenta que lo que nos estudia es el comportamiento, no es el juicio alrededor del comportamiento, es entender. Hay también un perfil de ingreso, un perfil profesional y un perfil ocupacional relacionados con los dos niveles de formación. En todos ellos, como somos interdisciplinares, pues fácilmente podemos establecer que cualquier campo profesional que tenga un interés genuino, y yo les decía en algunas de las entrevistas, lo más importante es la curiosidad. Si usted realmente quiere saber y quiere aprender, bienvenido, ¿sí? Ahora, que esos perfiles de ingreso, el perfil profesional, el perfil ocupacional, se obtienen de la misma información que nuestros aspirantes, nuestros estudiantes y nuestros graduados nos han aportado. Entonces, lo que ustedes ven aquí realmente es más un resumen de en qué áreas están, por ejemplo, ubicados laboralmente nuestros graduados. Entonces, por ejemplo, vayámonos al perfil ocupacional. A nivel de especialización, pues como especialista, roles auxiliares, asistenciales, analista, entidades públicas y privadas, emprendimientos, el docente investigador o el investigador académico tiene que tener un nivel de formación mínimo de maestría para poder dedicarse a ello. No quiere decir que un especialista no se pueda dedicar a la investigación, claro que sí, pero las competencias y la inmersión en el mundo investigativo se adquiere principalmente a través de maestría y doctorados. Entonces, es también un campo de interés. ¿Hasta aquí bien? Ok. Estos son solo un ejercicio, este es un ejercicio sencillo en el que busqué a través de una red social roles o perfiles de personas que tienen que ver con el campo del consumidor. El consumidor, marketing estratégico, o sea, las personas se ubican y se muestran ante el mundo
con diferentes perspectivas y orientaciones que de alguna manera empiezan a mostrar de manera más explícita el tema del consumidor, de la importancia de estudiar a la persona. No es solo hacer planes de marketing sin que esté queriendo referirme de forma peyorativa a ello, sino que están centrándose en la persona. Y para nosotros es muy importante centrarnos en la persona. Detrás de consumidor hay persona, ¿sí? Y eso implica estudiar comportamiento humano. Jefe de entendimiento del consumidor. Investigación en metodologías cuantitativas y cualitativas. La experiencia de usuario, ¿sí? Y empieza uno también a aproximarse a esa terminología que a mí les confieso que al comienzo me parecía un poco compleja, ¿no? El tema de utilizar estas palabras insights, y yo decía como, pero es que así funciona en el mercado. Entonces, al menos entender qué es un insight y poder decirlo como yo lo quiera decir, pero que se entienda, está perfecto. ¿Sí? Y eso es algo que también vamos a aprender aquí. Preguntas. ¿No? ¿Todo bien? ¿Muy rápido? ¿No? ¿Bien? Ah, bueno. Parámetros institucionales. ¿A ustedes vean que les hablaron de esto ayer? ¿Ayer? Ok. Entonces, básicamente, importante saber reglamento académico. Yo sé que puede haber podcasts más interesantes, pero en algún espacio que tengan, denle una mirada al reglamento académico. Es un reglamento unificado, es decir, es uno para toda la institución. Revisen aspectos clave porque, como dice nuestro rector, donde hay claridad no hay problemas, ¿sí? Cuando uno tiene la información, pues es mejor saber que no saber, ¿sí? Nosotros vamos a hablar, o yo les voy a hablar de tres cosas esencialmente, de los créditos, de las notas y los pasos. Es como algo que es importante tener en cuenta. El calendario académico y el conducto regular. El link ustedes pueden encontrar a través de la página web de la institución todos los reglamentos, calendarios, todo eso pueden encontrar directamente allí. Entonces, nuestro reglamento académico institucional tiene 18 capítulos. Ahí están simplemente los títulos de esos capítulos para que puedan hacer las consultas. Este reglamento se unificó mediante el acuerdo 1 del año pasado, del 2025. Y nosotros vamos a hablar de los tres elementos que les comenté. Entonces, primero, de los créditos, está en el artículo 5 de ese reglamento. Ustedes habrán visto que en el plan de estudio les aparece la materia y dice 2 créditos, 3 créditos, 4 créditos. Y uno dice, ok, sí, ¿cuántos créditos van en total? Ok. ¿Qué significa eso? Para que tengan una idea. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico. 48 horas que no son 48 horas de clase. Y las horas de clase, pero también las horas de trabajo independiente. Y eso se establece bajo la proporción, dependiendo, ¿cierto? Si es especialización o maestría, si es 1-2 o 1-3, es decir, por cada hora de clase hay 2 de trabajo independiente o 3 de trabajo independiente, según sea la asignatura. ¿Esto para qué les digo? ¿Para qué les hablo de esto? Para que se acuerden, ¿verdad? Cuando tengan que hacer algún trabajo para ponerse algo para una asignatura y uno dice, pero esta profesora, ¿qué horas cree que voy a leer eso? En las horas de 40 minutos también. Es decir, si están contemplados y ustedes hacen su inversión, pague esas horas también. O sea, es como simplemente tener el panorama. En términos bien coloquiales, nosotros, o sea, ustedes y nosotros cuando estamos en el rol de estudiante, pagamos no por las clases, pagamos por las clases y por las actividades que trabajamos independientemente con orientación del docente. ¿Para qué? Para financiar el conocimiento. Están incluidas. Nosotros trabajamos horas académicas, es decir, de 45 minutos. Entonces, cuando ustedes ven en sus horarios que hay una clase que puede ser de 6:15 a 9:15, uno dice, pero ahí solo hay 3 horas. Realmente son 4. Porque son horas académicas de 45 minutos. Entonces, si uno mira, por 45 minutos son 4 horas académicas. Esto va a tener relevancia no solo para la duración de las clases, sino para cuando pensemos en las fallas. Es por hora. Entonces, cada asignatura, dependiendo de los créditos que tenga, tiene un trabajo, unas horas de clase o de acompañamiento y unas horas de trabajo independiente que corresponderá a todas las actividades que deban trabajar de manera independiente para el desarrollo de esa clase. Respecto a las notas, tengan en cuenta que aquí en la Conrad, para los posgrados,
En el caso de especializaciones y maestrías, la calificación aprobatoria ordinaria es de 35 sobre 50. Nosotros no nos regimos con decimales, o sea, no es 3,5 sobre 5, es números enteros. Entonces, la nota máxima es 50, la mínima aprobatoria es 35 para nosotros. Entonces, ese también es importante tenerlo en cuenta. Uno puede decir, estoy ahí como ahí raspandito, 3,3. No, no, estás raspandito, estás por debajo. En caso de repetición, o sea, esto es pura información general y cultura general, porque aquí no, ¿sí? Pero en caso de repetir una materia, la nota mínima aprobatoria ya no es de 35, sino de 40. Y solo se puede repetir una vez. ¿Listo? En el caso de postgrado, desde el comienzo es 40. La nota mínima aprobatoria, solo para que tengamos una idea del nivel de escalonamiento para los parámetros de calificación. Entonces, para que ustedes también lo tengan presente al momento de recibir sus calificaciones y poder, si es que así lo requieren, preguntar sobre retroalimentación o cuestiones relacionadas con esta parte cuantitativa. Las fallas. El número máximo de ausencias que un estudiante puede acumular en una asignatura, no importa si las sesiones son presencial in situ como estamos ahora, o sincrónicas remotas, es decir, todas son presenciales, solo tienes una idea por tecnología y la otra no, es 20% sobre el total de horas. Es decir, que yo no les puedo decir cuántas horas son el máximo de inasistencias que pueden tener, porque eso va a depender de la asignatura, de las horas que tiene esa asignatura. ¿Y de qué dependen las horas? Pues de los créditos que tiene la asignatura. Entonces, si una asignatura tiene 2 créditos, pues tienen menos horas de clase. Por ende, el 20% será menos tiempo. Si tienen una que tiene 36 horas al semestre, pues sacan el 20% de esas 36 en horas y eso implica el máximo que pueden tener como una asistencia. Aclarando que el 20% es inclusive, es decir, máximo el 19%. Si llegan al 20%, ya se tiene pérdida por inasistencia. Para que se hagan una idea, como les digo, también cultura general, porque aquí no va a pasar. Pero supongamos que uno de ustedes completó en una asignatura una inasistencia que supera o que llega al 20%. ¿Qué pasa? El docente me notifica a mí, en este caso a la dirección del programa, sobre las inasistencias con las fechas y la asignatura y demás. Yo lo notifico a la decanatura de la escuela de posgrados. Y desde allí se le notifica al estudiante que tiene pérdida por inasistencia. Una asignatura que se pierde por inasistencia registra una calificación automática de 0. No importa que hayas presentado trabajos previos o que lleves la nota hasta este punto en tal, no, 0. Pero cuando ustedes sean notificados de una pérdida por inasistencia, se activa un derecho que está consignado también en el reglamento y es solicitud de levantamiento de fallas. Pero uno no puede solicitar que le levanten fallas cuando no le han notificado que perdió fallas. Es por ejemplo, ¿sí? Y esa solicitud tiene unos requerimientos específicos, implica aportar evidencias, hacer la solicitud formal, pero la única instancia que puede autorizar ese levantamiento de fallas para que no sea del 20 sino menor y no pierda la asignatura por inasistencia es la decanatura de la escuela de posgrados. Pero es importante que sepamos que ese es el procedimiento. Siempre es importante mantener comunicación con el docente, la primera instancia. ¿Sí? Como estar pendientes. Usted sabe que no puedo venir a una sesión y esa sesión era de 4 horas. Esas 4 horas, ¿cuánto es dentro del porcentaje total para que usted sepa cómo está? El docente puede contarle, puede decirle, oye, mira, ya has faltado, pero usted es el responsable de su proceso. Usted debería preguntar o estar pendiente de eso. ¿Sí? ¿Sobre esto preguntas? ¿No? Muy bien. Nuestro calendario. Yo se los compartí con el horario, creo que a todos, ¿cierto? Todos ya lo recibieron. Aquí simplemente hay 2 elementos clave. El inicio del periodo de clase para el caso de la maestría desde el 28 de enero, es decir, el próximo miércoles. Sin embargo, esta fecha solamente aplica para los de segundo semestre que inician una asignatura ese día. Para todos los demás, el jueves 29, la especialización el 29 de enero. Hay una actividad que aparece para el próximo lunes, martes 26-27 de enero, que es la elección de las selectivas de consumidor. En este caso,
Para primer semestre, solo para especialización. La especialización viene electiva en los 2 semestres, primero y segundo. La maestría los tiene, pero en tercer y cuarto semestre. Es decir, que en maestría va a haber las electivas en el segundo año. Entonces, por eso ahorita no les va a aparecer como nada de electivas. Esto pudiera ser que no ocurriera en esas fechas. Es decir, no se angustien si es que se llega al 26 y todavía no tienen información y cómo es que hago la electiva. Los coordinadores académicos se comunican directamente para enviarles los sílabos de las selectivas y el mecanismo a través del cual van a inscribirla y hasta cuándo tiene fecha. O sea, ustedes se acogen a lo que los coordinadores les indiquen. Que si no resulta ser exactamente en estas fechas, no hay que agobiarse por eso. O sea, ellos saben que tienen que enviar. Y las selectivas, si ven en el calendario, no empiezan justo la próxima semana, sino más adelante. Me voy a preguntar, porque en el calendario que nos enviaste, a mí me parecen dos. Dos selectivas, son las que se van a abrir. Ah, ok, solo es una. O sea, eliges una para cursar en este semestre. Esa es la que tengo que elegir ese día, o no tal vez ese día, sino después. Sí, según lo que les digan los coordinadores. ¿Qué es lo importante allí? Que les van a enviar el sílabo o el resumen del contenido que van a ver en esas dos selectivas para que escojan aquella que les resulte más interesante, que quieran ver. ¿Listo? Muy bien. Otro elemento importante es el conducto regular. Ustedes siempre tienen el derecho y las puertas abiertas para comunicar y para solicitar información en cualquier momento. Pero es importante que sepan que cualquier situación o cualquier manejo de posible conflicto, situación de inconformidad, petición, queja, que tenga que ver con los espacios académicos, las clases, la primera instancia es el docente. Ustedes pueden perfectamente escribir una carta al señor rector y enviársela, es que eso es totalmente legal. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre de esa manera, hay reproceso. ¿Por qué? Porque el señor rector se lo va a pasar. Empieza hacia abajo, ¿no? Entonces, lo pasa a la vicerrectoría a la decanatura, y entonces termina llegando donde originalmente debían pensar. Entonces, el conducto regular, que también está establecido en el artículo 84-85 del reglamento, establece que el solicitante deberá exponer su problema ante la persona directamente implicada. Si tiene que ver con espacios académicos o clases, directamente con el docente. Si no se logra llegar a una respuesta satisfactoria o solución satisfactoria para las partes, pues entonces, ¿qué pasa? Que se sigue el conducto y la siguiente persona a contactar sería la dirección del programa, en este caso, conmigo. Y yo, dependiendo de la situación, determino si le doy solución, si puedo dar solución directa o si debo escalarlo a la siguiente persona que corresponda y así hasta que se pueda dar solución. Si logramos seguir este conducto regular, siempre nos ahorramos tiempo y podemos sortear situaciones de manera más rápida. ¿Listo? Esto aplica tanto para los estudiantes como para los docentes. También, por supuesto que podemos tener situaciones que requieran de apoyo, pero si lo logramos resolver dentro del espacio de clase, cuando tienen que ver con clases, pues mucho mejor porque ahorramos tiempo también. La modalidad también, recordemos, y se nos mencionaba en la entrevista, nosotros somos presenciales, pero tenemos la posibilidad de tener sesiones sincrónicas remotas que siguen siendo presenciales, justamente de forma sincrónica, pero mediados por tecnología. A propósito de eso, por ejemplo, aunque todavía no está oficializado, seguramente recibiremos un comunicado institucional. La primera jornada de sesiones sincrónicas remotas institucionales está programada para el día que se tiene previsto, día sin cambios, sin modo, claro, estratégicamente. Entonces es el 5 de febrero, que creo que es un jueves. Por ejemplo, recibiremos, si ustedes se acuerdan, vamos a tener sesiones sincrónicas remotas en las clases que tengamos ese jueves, toda la jornada. Entonces, por ejemplo, ese tipo de circunstancias nos permite movernos sin que ello deje de ser presencial y se sigue tomando asistencia. ¿Listo? Los horarios. ¿Ustedes recibieron algo como esto? ¿Sí? Intenté ser lo más gráfica posible para poder tener la consulta, pero básicamente, ¿cómo se lee? Al final se tiene la modalidad,
Aparece 100% sincrónica remota, sesión sincrónica remota o 100% presencial, pero sabemos que lo presencial puede tener algunas sesiones sincrónicas remotas, entonces ahí nos movemos. Básicamente ustedes conocen allí el nombre de la asignatura, él o los docentes que la acompañarán y aparece el día, están las 16 semanas, ustedes se dan cuenta que las 16 semanas no incluyen la semana de receso que para este primer semestre corresponde a Semana Santa. Tenemos semana de receso en el segundo semestre del año. Entonces, son las 16 semanas y en esas semanas es que se distribuyen las horas. Entonces, ustedes si quieren, si tienen así tiempo libre y quieren hacer el cálculo, entonces ustedes dicen, son 64 horas de trabajo. Y si lo veo jueves y viernes, y los jueves son de 6 y 15 a 9 y 15, entonces son 4 horas por día. O sea que son 8 horas por semana. ¿Y cuántas semanas? 7. 7 por 8. Ah, bueno, ¿qué suma? Así es que están coordinados los casos. ¿Listo? Entonces ustedes ven que dependiendo, aunque aquí no aparecen los créditos, hay unas que son de 64, creo que es la que más tiene, 48, 24, dependiendo. Este es el ejemplo de la maestría. Muy bien. Hay que tener en cuenta, aquí no aparece horario asociado al proyecto integrado. ¿Por qué? Porque el proyecto integrador hace parte integral también de las asignaturas principales, es decir, de estos tres. Fundamentos, enfoques y estrategias. Esas son las que componen el proyecto integrador, tanto para especialización como para maestría. Entonces, en los espacios mismos de clase y en unos espacios que los docentes acordarán y les comunicarán, pues se hace el acompañamiento al proyecto integrador, pero no es un espacio que tenga ni créditos aparte ni una práctica o un horario independiente, no, por supuesto hace parte del trabajo independiente de las asignaturas. Y las selectivas, que ya les conté que la coordinación académica les enviará la comunicación en el momento correspondiente. Quería preguntar algo, la electiva entiéndase que es como una especie de materia. Es una materia que se ve ¿Y en igual qué que horario? su espacio. Lo que pasa es que si esto es de maestría, No, de especialización. en la especialización aparecía, así como aparecen estos, aparecían las selectivas. Las selectivas están pensadas, creo que para iniciar la semana 8, son solo 4 semanas. Entonces creo que son 8 y 9, receso, 10 y 11, o desde las 7 aquí y después de receso una más. Son solo 4 semanas. Y lo otro que te quería preguntar, no veo el salón. El salón no aparece todavía aquí. La próxima semana, antes de que iniciemos las clases, ustedes ya tendrán acceso a los salones específicos. Puede ser que se los envíe por correo desde la coordinación o que se los envíe directamente yo o las instrucciones para que sepan en dónde consultarlos si es que ese es el caso. Pero la próxima semana, antes de que inicien las clases, ya tienen los salones confirmados. Es algo que todavía no tenemos. Porque ya empezamos el lunes. El jueves. No es el lunes 26. El jueves. Sí, oficialmente el calendario académico empieza el miércoles, de hecho. El miércoles 28. El miércoles 28. Hace como dice el lunes 26 a sábado 31, pero sí tienes razón. Es que es una semana. Sí, tienes razón, empezamos el jueves, entonces a Claro, el lunes del miércoles. La semana del 26 al 31, el jueves y viernes, tenemos esta Bien, clase. sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Las aulas virtuales también en el transcurso entre la primera y segunda semana de clases se activan las aulas virtuales porque eso también tiene que ver con la activación de los correos y que en el sistema todo esté correcto para que puedan tener sus aulas virtuales. Básicamente tienen una para cada asignatura. Allí encuentran los programas de asignatura, las actividades, material de clase. La idea es que todas las actividades que entregan las entreguen a través del aula virtual, sean calificadas a través del aula virtual. También cuando se haga evaluación docente, ustedes también tendrán acceso a esa evaluación docente a través del aula virtual y otros aspectos o información relevante que aparecerá allí visible dependiendo del momento del semestre en el que estén. Pero para que sepan que también tienen la credencial para entrar al aula virtual y encuentran todo el material complementario que les permite explorar un poco más sobre las temáticas de las asignaturas. ¿Qué beneficios hay de estar en los posgrados de Psicología del Consumidor de la Conrad? Básicamente que sí tenemos un posicionamiento en el mercado como expertos en consumidor, ¿sí? Tenemos el respaldo de la Conrad al ser programas que siguen siendo pioneros a nivel Latinoamérica y que nos comprometemos con la disciplina psicológica y ustedes saben que la psicología de la Conrad también tiene su respaldo académico y de certificaciones también.
Podemos hacer aportes reales a cualquier sector de industria porque hay un acompañamiento con el proyecto integrador, que es una aplicación real del conocimiento, el uso de laboratorios, el acceso a bases de datos digitales y a información de casos y demás, que tenemos acceso gratuito por ser estudiantes de la CONRAD. Podemos hacer propuestas de alta relevancia e impacto a la sociedad. Podemos tener continuidad desde cualquier pregrado a nivel profesional. Los proyectos se adaptan a la orientación profesional del estudiante. Para el caso de la maestría, no buscamos que el estudiante se acomode a cuestiones que nosotros manejamos, sino que buscamos cómo desde nuestras líneas de trabajo, nuestras opciones de trabajo de grado, se puede acompañar la orientación de la idea original que tiene el estudiante. Sí, eso mantiene la motivación en un trabajo de grado. Tiene que ser algo que realmente les guste. El acceso a licencia Office con el correo institucional, entiendo que se puede hacer 5 equipos diferentes instalados gracias a el uso que tenemos con la licencia, y invitaciones que podrán recibir a diferentes charlas, eventos, no solo institucionales, sino específicas del programa, webinars, cosas por el estilo, que constantemente se estarán enviando, y la idea es que si pueden participar, eso hace parte también del valor agregado. Esta es la estructura de la escuela de posgrado, básicamente está derivada de la Vicerrectoría Académica y de Investigación. Nuestra decana de la escuela se llama Pilar Vega Riaño. De allí derivan las direcciones de programa. En el caso, estoy yo acompañando la dirección de los posgrados en Psicología del Consumidor. Nuestro equipo docente conforma tanto comité de currículo como comité de aseguramiento de la calidad, y contamos con representación estudiantil y representación de graduados para participar en estos equipos de comité cuando se requiere, para los procesos que les comentaba de aseguramiento de la calidad hace un rato, y para, por supuesto, tener una voz representativa de todos los estamentos. Hay coordinadores, nuestros coordinadores académicos son Cristian Hernández y Carolina Murcia. Creo que ya han recibido comunicación de ellos, o de alguno o de los dos, para que también cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la logística, en la parte administrativa, con ellos lo pueden consultar de manera directa a través del correo institucional. Pero esto es como estamos estructurados. No sé si está aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pasemos entonces a la presentación del equipo docente. Y en este caso, vean, justo la primera. Ahí viene quién es. ¿Sí se parece? Maritza Sandoval, doctora en educación, pero dejo que sea ella, por supuesto, quien se presente. Hola, yo me llamo Maritza Sandoval, yo soy psicóloga, fundé los posgrados de psicoanalítica, tanto la especialización como la maestría, y el grupo de investigación, que es maravilloso porque es el único en Colombia que está esta máquina de investigar con Zoom, ¿no? En un tiempo en que casi nadie lo hacía, que todo el mundo decía, no, es como tema de la ley de administración. Entonces nosotros dijimos, no, la psicología debe tener un campo que estudie el comportamiento de la gente en los mercados. Y eso lo hicimos desde el año 93, ustedes ven acá. Es decir, así como los posgrados tienen que ser algo, también un grupo de investigación. En este momento lo digo, nosotros somos 9 investigadores, es un grupo de la UNO. Nuestro grupo tiene 4 investigadores senior, asociados, como Diana, y digamos que aquí, como veían ustedes, como la protección entre especialización y doctorado, exactamente así lo tenemos. Entonces yo ahorita estoy coordinando todo el área del consumidor del doctorado de psicología, que pues tenemos, yo creo que solo mantenemos ese doctorado, los de consumidor, tampoco, porque tenemos muchos de los estudiantes que dicen, no, yo quiero dedicarme a la investigación de consumo, se van al doctorado, y pues hoy en día son profesores de otras universidades, de la Javeriana, de los Andes, de muchas, de mi punto de Dios. Te recuerdo lo que hoy me recuerdo, porque hoy estaba buscando los artículos. Entonces, los últimos estudiantes de la Tadeo, Fernando, de la Javeriana, Manuel, etc. Entonces, digamos que ha sido una cosa muy interesante ver esa transición de los posgrados, desde la especialización hasta el doctorado. No sé, yo sí soy psicóloga, sí especialicé en consumidor, pues porque obviamente creé el programa, pues
me gradué de él y, por supuesto, después de la maestría y decidí estudiar un doctorado en psicología y educación, porque yo me dedico a seguir cubriendo la línea del grupo, la línea de decisión y elección, donde el tema de lo que es comportamiento ciudadano y comportamiento ambiental y educación financiera. Esos tres temas son muy importantes. Entonces, lo mío tiene mucho que ver con el tema de educación, mucho, porque yo creo que si la gente tiene en la cabeza, digo yo bobamente, yo decía el curso de quiero estudiar la compra y el consumo. Eso es realmente el consumo es todo. Uno consume televisión, uno consume amistades, uno consume tragos, uno consume versos. O sea, todo tiene que ver con el consumo. Entonces, aquí en el grupo sí hemos entendido eso. Entonces, nosotros tenemos temas de política, de cuestión de marketing político, de ambiente. Estamos hablando, por ejemplo, con la adopción de conductas seguras de sexualidad para prevención de enfermedades de ITS y embarazo adolescente. Trabajamos con temas de transformación del comportamiento ciudadano para la paz, ¿sí? Que ha sido proyectos que nos han financiado internacional y nacionalmente, con una investigadora nuestra que ya conocerán, que se llama Claudia Pineda, que coordina el doctorado. En general, en Tomofalle, que es lo último que estamos trabajando allá luchando que nos publique, porque esto es como ustedes, ¿qué apellido tiene Sandoval? No, mi amor. Si no se llama Irene o Walters, entonces Como que no. pero sí, los últimos es la línea de adopción de alimentos sustentables, es decir, de consumir harina de grillo, harina de gusano, ¿sí? Que además saben igual, saben lo que es eso, es importante. En los estudios que hemos hecho, también no se da cuenta que está comiendo eso, porque sus propiedades están buenas. Pero lo chévere es cuando uno piensa, insecto ya les sabe. Entonces eso es todo. Pero bueno, yo tengo que ver más que todo con la maestría. Estoy trabajando en todo lo que es la formulación de proyectos, digamos, con las diferentes líneas, para que al tercer semestre lleguen los estudiantes, ya llegan los de proyecto. Y bueno, aquí es una cosa chévere, si ustedes pueden elegir lo que quieren hacer. Hay otros que no les toca esto, pueden elegir, y pueden elegir qué hacer su proyecto de marketing y hacerlo mucho más profesional para que se convierta en su trabajo en tesis. O pueden hacer una tesis con un experimento, un estudio, lo que ustedes deseen. Entonces, pues nada, bienvenido, me alegra mucho. Gracias. Por mi profesor. Mentora internacional. La propia Maritza entonces nos acompaña principalmente con la maestría en formulaciones del proyecto 1 y 2, direcciones de trabajo de grado, y apoya también es docente del doctorado en la línea o en el énfasis de psicología del consumidor. Bueno, tenemos al profesor, ya ustedes nos irán conociendo en el camino, Juan Carlos Rincón, es magíster en estadística, él acompañará todo lo que en primer semestre es enfoques y procesos de investigación del consumidor. Acompaña también en la maestría en analítica de datos para la investigación del consumidor 1. Sí, él genera unos suspiros siempre asociados. Es la persona que va a acompañar también parte del proyecto integrador por la asignatura del primer semestre, entonces principalmente nos está acompañando en estos espacios para ser amigables, cercanas a la estadística. Él acompañará el curso nivelatorio del miércoles, que es estadística, conceptos básicos de estadística. La profesora Claudia Padrón, magíster en Psicología del Consumidor, actualmente estudiante del doctorado en Psicología en el énfasis de consumidor, es tutorada por la profesora Maritza Sandoval también, y Claudia tiene mucha experiencia también en el sector empresarial. Ella acompaña principalmente la asignatura metodológica del segundo semestre de la especialización y la maestría, la de métodos y técnicas de investigación del consumidor, un enfoque más cualitativo. Acompaña también electivas con la maestría asociada a etnografía de consumo y acompaña dirección de trabajos de grado y formulación de proyectos 1 y 2 también con la maestría.
y trabajo con el tema de bienestar financiero, sobre su trabajo de doctorado también, que se funciona en este sentido. El profesor Oscar Ariza es magíster en neuropsicología clínica, es un docente de psicología de aquí de la Conrad, que acompaña las asignaturas que tienen que ver con las neurociencias aplicadas en el caso de la asignatura de tercer semestre de la maestría y la electiva de fundamentos de neuromarketing para la especialización. Entonces, él acompaña toda la aplicación de técnicas de neurociencias en ámbitos de consumo. El profesor Miguel Ángel Díaz, doctor en Ciencias Gerenciales, acompaña principalmente la línea profesional, entonces en primer y segundo semestre las asignaturas de estrategias de marketing centradas en el consumidor y experiencia del usuario y diseño de servicio en cuarto, creo que esa es la de cuarto, en segundo semestre, creo que es la de segundo, experiencia de usuario, ya me confundí en los nombres, pero acompaña las asignaturas profesionales asociadas a marketing de primero, segundo y cuarto semestre. También acompaña el proyecto integrador y la dirección de trabajos de grado. La profesora Raquel Peñalosa, magíster en investigación de mercados, de formación antropóloga, ella acompaña la asignatura de perspectivas socioculturales del consumo, electivas para la maestría en creación de marcas robustas sobre identity building, también dirección de trabajos de grado. Básicamente es, no tengo ahorita presente otros. Cristian Beltrán, magíster en psicología del consumidor, a nada de su titulación como doctor en psicología aquí en la Conrad, en el énfasis en psicología del consumidor. Apoya principalmente la línea que tiene que ver con decisión, razonamiento de elección, economía conductual principalmente. Acompañará también electivas de consumo responsable para la especialización, la asignatura de economía conductual y también dirección de trabajos de grado. El profesor Oscar Galindo, doctor en psicología, acompaña la asignatura de fundamentos de psicología del consumidor, dirección de trabajos de grado, proyecto integrado. Ricardo Macías lo que pasa es que aquí no me ocupo porque tiene 3 maestrías. Él es graduado nuestro, maestría en psicología del consumidor. El año pasado se tituló como magíster en estadística aplicada y como magíster en inteligencia artificial. Son independientes. Él nos acompaña principalmente con la asignatura de analítica 2 para la maestría, enfocada en el análisis de datos relacionados o asociados a consumo. Y pues estoy yo, doctor en psicología, acompaño principalmente la dirección de los programas, pero también acompaño la docencia en el doctorado junto con la profesora Marisa. Entonces, dudas académicas, pues también, por supuesto, desde este lado. Creo que ya he hecho la presentación en la entrevista con ustedes, entonces saben que también soy producto de la Casa de la Especialización en la Maestría del Doctorado, también en el grupo de investigación. Y pues nada, este es el equipo docente que nos acompañará y que los acompañará a ustedes en este tránsito que se va a pasar muy rápido. Ya se van a dar cuenta que son, en este ya los estoy viendo ya en la graduación de la especialización, se pasa muy rápido el tiempo, pero son las personas para que le pongan rostro a quienes acompañarán. El profesor Oscar Galindo acompañará en la jornada nivelatoria del lunes, el profesor Miguel en la del martes y el profesor Juan Carlos en la del miércoles, que son quienes los acompañarán en las asignaturas del primer semestre. Ahora, de manera supremamente rápida, quisiéramos escuchar pues su nombre, la profesión o a lo que se dedican en este momento y el programa en el que están matriculados para también irnos haciendo una idea. Y como les digo, será la primera de N veces que pero para que nos podamos hacer una idea. Entonces, pues si quieren empezamos como... Pues se van identificando. Mi nombre es Andrea Rincón, soy coordinadora financiera de marketing y profesional de finanzas y comercio exterior, especialista en gerencia de marketing. Estoy en el programa de maestría. Gracias. Esto también es marketing, o sea, pues hay un proyecto integrador aquí. Pues aquí ese grupo uno más o menos se empieza a conocer. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Viviana Solán, soy administradora de empresas, soy directora comercial de Colsanitas y el programa que elegí es especialización. Gracias.
¿Yo? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Álvaro Pardo. Soy administrador de empresas, especialista en alta gerencia. Trabajo como gerente comercial en una empresa textil y estoy inscrito para la maestría. Bien, gracias. Bueno, pues a todos, mi nombre es María José Fonseca, yo soy profesional en lenguas modernas con especialización, perdón, con énfasis en traducción comercial. Trabajo como coordinadora de logística en una empresa para Estados Unidos y estoy inscrita en especialización de psicología. Gracias. Bueno, sí. Sí. Buenas noches, mi nombre es Aleina González, estoy aquí en la CORRA, la Administración de Negocios Internacionales, hice la especialización en gerencia y mercadeo y estoy inscrita en la maestría. Bueno, trabajo como jefe de ventas en por favor. Mi nombre es Andrés Sánchez, yo soy graduado de Psicología, de Antiguo justamente, estoy inscrito en la maestría, ¿Grabado de? a la minuto, De la minuto de Psicología. Ok, gracias. Listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Paula Castaño. Soy psicóloga. Trabajo en la Universidad Externado, en la Dirección de Mercadeo. Soy analista del área de promoción. ¿Y estás en? Especialización. Gracias. Bueno, a todos, mi nombre es Alejandra Gallo, soy psicóloga y actualmente apoyo un proyecto de comunicación artificial en la empresa de energía renovables. Gracias. Buenas noches para todos, yo me llamo Oliver, trabajo para una empresa igual de coordinación logística para Estados Unidos. Estudié lenguas modernas y soy comunicador digital. Estudié fotografía y estoy en la especialización de historia del uso. Hola a todos, soy Katherine, orgullosamente psicóloga. Trabajo en el área de talento humano en una empresa de alimentos y estoy en la especialización. Hola a todos, mi nombre es Nicole Preveo, soy psicóloga también de La Sabana y estoy en especialización. Muchas gracias. Bueno, pues como se pueden dar cuenta tenemos variedad, aunque ya empiezan a identificar los campos aplicados, entonces pues nada, vamos a ir conociendo más compañeros que por diferentes circunstancias no pudieron acompañarnos hoy, pero pues ya en las sesiones de plata ustedes las podrán conocer. Finalmente, hablamos de las jornadas liberatorias, entonces simplemente es recorderis, mañana antes de mediodía estarán recibiendo en sus correos electrónicos, todavía seguimos enviando tanto al institucional como al personal para que nos aseguremos de que reciben la información, pero saben que pues próximamente será solo al correo institucional. Las 3 jornadas, quienes las acompañen, es un mismo enlace para entrar cada día a la hora que corresponde al mismo enlace y van a estar con el acompañamiento de los docentes. Son 100% sesiones sincrónicas remotas a través de Teams, en el horario de 6 a 8 de la noche. Y pues esa invitación les llega al correo para que tengan el link para que puedan acceder. No sé si está aquí hay preguntas. ¿Qué tal? Voy a enseñar. Una pregunta a qué semilleros de investigación y cómo se podría acceder. Uno de nuestros semilleros lo dirige precisamente la doctora Maritza Sandoval. Entonces, ¿cómo pueden? Ahorita estamos haciendo una cosa súper bonita con el semillero. El semillero no está conformado por egresados. Ya. Entonces, claro, ustedes cuando están estudiando se vuelven locos. Ahorita están en edición. Yo digo el signo del pinche cerebro, pero yo tengo como estar el mundo puedo pero luego ya empiezan las clases porque es duro. No acuerdas todos los fines de semana. O sea, que se necesita resistencia física y mental para hacer un poco de programa de posgrado. Eso le pasa a todos. Y entre más alto el nivel de posgrado, más difícil. Entonces, ¿qué hemos visto? O sea, que he visto, ya ahorita tengo un semillero que empezaron de pregrado con 5 estudiantes de psicología, 2 de administración, o sea, negocios, y tenían como 5 egresados, y ahora conmigo están 4 egresados, los demás ya no están, los demás van bailando, siempre los semilleros son muy dinámicos. Entonces, lo que nosotros recibimos es volvernos unas youtubers,
chicas, y entonces estamos en ese momento casando y haciendo todo lo que son los podcasts para prevención de los riesgos en el consumo. Nos estamos dedicando al tema de los colorantes. Yo el semestre pasado el colorante, básicamente el R43, el A4, que es amarillo, unos tomos de azul. En general, que uno se come pues en el yogur, en las bebidas energizantes, en las cremas que nos ponemos, cosas de eso. Entonces hemos estado investigando y ya tenemos los podcasts, las informaciones para ya editar este semestre cuando nos retornemos ya la próxima semana y comenzar a sacar nuestro contenido digital. Porque decidimos hacerlo de esa manera porque los estudiantes, digamos, usualmente preparan para la investigación, pero la realidad es que es difícil con el tema ocupacional de los egresados, de los estudiantes. Pero eso sí es muy chévere, porque claro, tiene una función social, que es alertar, que es educar a los consumidores igual que los egresados. Entonces los invito, los entierros sobre de virtualmente todos los jueves a las 4. Es un horario que, digamos, uno puede hacer la posibilidad de decir, ya vengo, sino una hora, y es más lo que hacemos luego. Que, digamos, tenemos reuniones a veces los sábados en la tarde para filmar o para editar, o sea, es un espacio bastante. Después, con el correo lo podemos mirar si hay interés para que puedan. Hay una convocatoria la otra semana en la sala. Ah, ya sé, sí, claro. Convocatoria para hacer parte, ustedes igual pueden hacer parte, por supuesto, de los semilleros que tienen que ver directamente con consumidor, pero también de los semilleros institucionales. Ustedes tienen acceso a ellos. Si quiero homologar, tengo que se puede homologar. Estamos en especialización para Cuando maestría. pasan a la maestría. ¿Se irían más de 2 años si se hace la homologación? No. ¿O es un año más Hay exacto? que mirar, o sea, se mira de forma particular tu caso, pero básicamente te ofrecemos un plan que es diseñado específicamente para tu caso. Una vez termines de cursar el segundo semestre de especialización, tú puedes manifestar la intención de continuar con la maestría y se te diseña un plan para que el tiempo sea exactamente un año. Ah, exacto. Yo tengo las vacaciones. Pero eso es amor a la ciencia. Claro, ¿por qué? Porque se homologan todas las rutas y todas las materias que ustedes vieron ahí, pero solamente hay una ruta de formación que no es homologable, que es la asociada al trabajo de grado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa se vincula a los periodos intersemestrales. Entonces, sí, son 2 semestres, pero el periodo intersemestral con Mari es, o sea, sale porque sale y todo el mundo vive. O sea, sí o no, y contento. Lo que pasa es que uno subestima las vacaciones. Sí, ya cuando uno se concentra en una sola cosa durante un mes. Exactamente, pero porque está concentrado en eso. Y con las reglas, sí, es decir, en tiempo sí está proyectado para un año. Perfecto. Y si es viable y si es posible. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues bueno, con esto les agradezco mucho. Aquí están los contactos, el contacto a través de los correos y por favor su asistencia a esta jornada de inducción a través de ese código QR. Y pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias.